porque yo iba a hablar, y voy a hablar, sobre el propósito de la palabra de Dios a través de las parábolas. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Es algo que el pastor ya lo dejó muy claro. Yo decía, no es necesario que yo predique, mejor yo canto y ya me siento. Pero sé también el que usted ha querido escuchar un acento diferente, pero es la misma palabra de Dios. Esto es lo glorioso de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis nos dice que es el Evangelio eterno. Yo no tengo nada que agregar. No tengo que agregar ni formas, ni estilos, ni palabras nuevas, porque el Evangelio de Dios es eterno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mientras pensaba y meditaba en este propósito de la palabra de Dios, me acordé que el Señor Jesús habla de muchas formas para poder hacernos entender y hacernos familiar lo que es la palabra de Dios. Fíjense que nosotros los hijos de Dios tenemos un privilegio, que es tener el lenguaje de Dios. Y esto no lo tienen todos. El poder comprender la palabra de Dios, el poder crecer en la palabra de Dios, es un privilegio que solamente tenemos los hijos de Dios. Pero no es por esfuerzo de nosotros. Y no es porque nosotros lo merezcamos, ni por mucho que usted estudie, si no está el Espíritu Santo dando su vida, esto todo es en vano. Y cuando el Señor me llevaba a las Escrituras, me acordaba de la parábola del sembrador. Me imagino que todos saben lo que es la parábola del sembrador, ¿no? No es tan difícil de entender, no es tan, además porque el Señor da la respuesta de lo que es la parábola del sembrador. Y para aquellos que no sepan, por favor, los demás tengan paciencia. El sembrador salió a sembrar, dice el Señor Jesús. Estoy leyendo Marcos capítulo 4. También está en Mateo capítulo 3, siempre también lo puede revisar. Dice que el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Y una de estas semillas cayó a la orilla del camino. Otra en pedregal, y otra cayó en los espinos, y otro cayó en buena tierra. Todos sabemos lo que sucedió en esto, los que cayeron cerca del camino, vinieron las aves, se los comieron, ¿cierto? Los que cayeron en el pedregal, era muy dura la tierra, por lo tanto no entró la semilla y pronto se secó. Después tenemos el otro que cayó entre medio de los espinos lo apretaron, murió la semilla. Pero la que cayó en buena tierra, esta llevó frutos a 30, 60 y 100 por uno. Si nosotros leemos hasta ahí y el Señor no nos explica lo que quiere decir, decimos, bueno, este fue un curso de agronomía. Simplemente fue eso. Pero cuando el Señor empieza a hablar con sus discípulos, se dice que el sembrador es aquel que lleva la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios y la tierra es el mundo donde va a ser sembrada. Ahora sí que se nos abre un universo, ¿cierto? Para poder entender lo que es la palabra de Dios. Y fíjese que no me voy a centrar aquí, solamente esto es la introducción. ¿Por qué? Porque la palabra expositiva, que es la que normalmente predico, me lleva a darles el contexto en el cual vamos a hablar. Porque me pasó muchas veces que cuando yo trataba de exponer un tema, y por ser hablaba del adulterio o de la fornicación, había al otro lado de la pantalla o en su celular o en su tablet diciendo, el pastor está diciendo lo que yo le conté. Y ahora todos van a saber que yo soy un adúltero y soy un fornicario. Pero cuando enseñamos la palabra expositivamente, nadie se puede quejar porque vamos versículo tras versículo, y si te tocó es porque el Señor quiere conversar contigo, quiere hablar contigo. Pero nadie ya me puede acusar a mí y decir, bueno, el pastor yo le conté y él fue lo que... Porque muchas veces se ocupa el púlpito, ¿no? Para golpear un poquito las ovejas. Es un plan mal entendido, porque cuando el salmista dice que tu vara y tu callado me infunden aliento, conocen todo lo que es el callado, ¿no? Bueno, es este que vemos normalmente en las películas de Moisés, que tiene la vueltecita, ¿cierto? El bastón, y después tenemos una vara que es para golpear. Bueno, muchos han malentendido esto, porque el callado es para cuando la oveja se va para un lado, yo con este que no alcanzo, lo tomo y la traigo de vuelta. Y la vara, dicen algunos, para golpear cuando la ovejita se porta mal. No, porque eso no me infunde aliento. Lo que me infunde aliento es que con esa vara el pastor me va a defender de las malas doctrinas, del tentador,
de aquellos que nos quieren hacer mal. Y eso sí ahora me infunde aliento, ¿cierto? Porque no estoy solo, hay alguien que me protege. Entonces, el púlpito no lo ocupamos para esto, sino que para restauración. El apóstol Pablo nos recuerda esto, ¿no? Que si alguno de nosotros ha caído en algún pecado, vosotros, que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Pero cuando llega el juicio y tenemos que jugar al hermano, a la hija del hermano, al hijo, somos los jueces más rectos, que pisa la tierra, ¿no? Pero cuando nos toca a nosotros, pedimos misericordia. La palabra de Dios nos invita a estar restaurando día a día a aquellos que van cayendo. Fíjese que después de esto que el Señor le explica lo que significa esta parábola, va a hablar de dos formas lo que es la palabra de Dios. Y seguramente esto es muy común para usted, pero vamos a ir rapidito porque hay un versículo que usted debe saber de memoria. Si usted quiere estudiar la palabra de Dios, es un versículo que debe saber de memoria. Los que han estado en el discipulado, yo me imagino que lo van a decir a coro, porque es algo que repito siempre, una y otra vez en cada clase. Salmo 119, versículo 160, que nos dice: la suma de tu palabra es la verdad. Cuando yo tomo un texto y lo saco fuera de contexto, simplemente tengo un pretexto para hacer lo que yo quiero. ¿Me entendió? Bueno, lo demás. Cuando yo tomo un texto fuera de su contexto, simplemente va a ser un pretexto para hacer lo que yo quiera. Pero cuando yo este texto lo leo en su contexto y lo voy sumando con todas las otras ideas que nos da el Señor a través de su palabra, puedo decir: esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque se afirma en la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 4. Rapidito voy a ir porque no quiero abusar del tiempo de ustedes. Dice, versículo 21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Usted sabe lo que es una parábola? Porque aquí el Señor está hablando con parábola. ¿Y sabe por qué Jesús habló con parábola? He escuchado muchas opiniones y la que más suena es porque dice que una parábola quiere meternos una idea grande en una mente chica que tenemos nosotros. Entonces ocupamos ejemplos para poder darnos a entender lo que quiere decir. Pero el primer motivo por qué el Señor habló en parábolas es porque es una profecía. Salmo 78, versículo 2 nos dice que el Mesías en parábolas nos hablará. ¿Y cuál es el propósito? Porque si usted va en el paralelo del capítulo 13 de Mateo, de esta misma parábola del sembrador, los discípulos le preguntan, le dicen: Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y Él les dice: ¿por qué? Porque a vosotros es dado saber el reino de los cielos, no a nosotros. ¿Y quiénes son los otros? Todos aquellos que tienen un corazón predispuesto a no creer en las cosas de Dios. Entonces, ponga atención. La parábola tiene una doble actitud o produce un doble impacto dependiendo de quién lo reciba. Si lo recibe un hijo de Dios, esto es iluminación para el reino de los cielos en nuestras vidas. Pero si es para un incrédulo que tiene un corazón en contra y está predispuesto a no entender y estar en contra de las cosas de Dios, esto le va a hacer maldición. Y la palabra de Dios nos dice que nos vuelve vacía, sino que hará todo lo que Él le ha mandado hacer. Cuando la palabra de Dios dice que nos vuelve vacía, es porque o va a traer salvación o juicio. Salvación o juicio. Esto es algo que los predicadores, los pastores nos preguntamos tanto, porque empezamos a leer el libro de los Hechos y cuando Pedro se para y empieza a predicar y da su tremendo discurso, ¿sabe cuántas personas se añadieron a la iglesia? Tíreme un número, ¿eh?
3.000, exactamente. Y es lo que quisiéramos nosotros al momento de orar y decir que Cristo salve, que Jesús dio tu vida por usted y por mí. Quisiéramos que del otro lado nos dijesen, como dijeron ellos, varones, ¿qué haremos para ser salvos? Pero normalmente tenemos que estar, hay alguien más que quiera pasar aquí adelante. Voy a dar una oportunidad más para que usted pase. Porque la semilla no siempre cae en la tierra para germinar. Entonces, el Señor va a mostrar a través de su palabra lo que aquí está diciendo. El principio es que la luz no debe ser oculta. El mismo Señor Jesucristo nos dice que Él es la luz del mundo, ¿cierto? Y el que cree en Él no andará más en tinieblas. Pero fíjese que este es un principio desde Génesis en adelante. Les vuelvo a recordar el versículo, ¿no? La suma de su palabra es la verdad. El libro de Génesis capítulo 1 parte diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero después nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo cree que está su corazón cuando usted no conoce a Cristo? Desordenado y vacío. Y fíjese que el primero que actúa ahí es el Espíritu de Dios. Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Bueno, es el primero que va a trabajar en nuestras vidas, porque en nuestro caos, en nuestro corazón que está desordenado y vacío, necesitamos el Espíritu de Dios. Y recuerda el versículo siguiente. ¿Qué fue lo primero que creó Dios? La luz. La luz, esto es muy importante, porque usted para ordenar y crear en un corazón desordenado y vacío, primero tiene que haber luz. Hay que iluminar tu entendimiento, mi entendimiento, tu corazón, mi corazón. Esto de la luz es fácil dar ejemplos, porque si yo sé que si apagamos la luz acá y empieza un terremoto como empiezan los de Chile, nos vamos a empezar a chocar todos porque no vemos y no sabemos por dónde vamos a salir. Entonces, la luz es necesaria, pero la luz también es una condenación para aquellos que no creen. El capítulo 3 de Juan, en el versículo 19, nos dice: y esta es la condenación, que luz vino a este pueblo y este pueblo despreció la luz. ¿Y sabe por qué despreció la luz? Porque sus obras eran malas. Y efectivamente, cada vez que nosotros hacemos el mal, lo queremos hacer en lo oculto, que nadie sepa lo que estamos haciendo. ¿Cuántos de ustedes han querido tener 2 o 3 baños en su casa? Porque hoy día con este aparatito, el que se mete al baño puede estar 2 horas fácilmente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo sé, cuando les digo, abran sus Biblias, todos sacan su celular, su tablet, que no es que esté mal. Me recuerdo que en una iglesia ponían en la frase, dice: Dios va a hablar, y no va a ser por WhatsApp ni por redes sociales, apague su celular. Claro, no está mal tener el celular en su tablet, en su computador, en su celular, tablet, en cualquier aparato electrónico. Pero quiten el wifi, porque muchas veces cuando estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y yo estoy hablando, el pastor está hablando, sale la notificación. Tu notificación tiene 55 y ya no fuimos el mensaje. Pero cuando entendemos que cuando la palabra de Dios está hablando en nuestras vidas, y ponga atención, es Dios que está hablando con usted. No soy yo, no es el pastor Andrés, no son los pastores aquí presentes. Es la palabra de Dios que quiere obrar en tu vida y en mi vida. Porque la palabra de Dios primero parte por obrar en nosotros, aquellos que estamos predicando. Esa es una oración constante de nosotros los predicadores. Señor, lo que tú me vas a dar para el pueblo, que primero sea en mí, en mi familia. Y si no, que no hable. Porque lo importante de la palabra de Dios y el peso que tiene la palabra de Dios es lo que nos va a juzgar, hermanos. Nosotros seremos juzgados por lo que sabemos de la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que la luz del mundo vino a revelarse, a presentarse, y el mundo le rechazó porque sus obras eran malas, nos damos cuenta y decimos: bueno, aquí hay un problema, ¿no?
Queremos confiar en los políticos, queremos confiar en algún partido, nos decimos somos de izquierda, somos de derecha, y queremos confiar en el hombre cuando la Biblia nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y los púlpitos se ocupan para esto. En esto de poder recorrer los países, el Señor me ha llevado a varios países a predicar la palabra de Dios. Y es importante, ¿no? El estadounidense, el gringo, el pastor Dick, es muy nacionalista. Y ellos, muchos de ellos creen que son el nuevo Israel. Así abiertamente, ellos dicen que son el pueblo escogido. Y empiezan a meter su cultura y empiezan a llenarnos a nosotros también de su cultura. Porque no sé si acá, pero en Chile, el árbol de Navidad que se pone viene con nieve. Y todo lo que ponemos es con invierno y nosotros estamos con un calor que no soportamos, ¿no? Porque no han introducido su cultura. Y esto no es que pase solamente en el mundo, dentro de la iglesia también pasa. Y nos empezamos a decir, bueno, lo que pasa es que el chileno canta cueca, por lo tanto, metamos la cueca dentro de la iglesia. Hermanos, nuestra cultura es celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Yo no soy un ciudadano de esta tierra, Dios me libre de esto, ¿no? Hemos entendido que somos peregrinos y advenedizos y estamos esperando la venida de Cristo Jesús. Si ustedes quieren vivir acá en la tierra, acomódense aquí en la tierra, hagan bien en la tierra, que si usted quiere morar con Cristo, que su tesoro sea la palabra de Dios. Y debemos de tener un cuidado tremendo. Fue una iglesia que, para 5.000 personas, tenía 50 salas de clase. Los ricos hacen todo muy grande. Pero esa iglesia después se perdió, fue vendida y ahora es un casino. Y eso no es todo, porque lo vendieron. El problema está que hay iglesias que sus subterráneos ahora son casinos para los miembros de la iglesia. Y el tercer piso es una discoteca para los miembros de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque tenemos una cultura terrenal. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos, hermanos. Miren, ¿a quién se le dieron las grandes promesas terrenales? ¿Saben quién fue? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, David. Y todos ellos, nos dice el libro de Hebreos, dicen que si hubiesen querido este lugar, tenían tiempo para devolverse, pero tenían puesta la vista en una ciudad mucho más gloriosa, cuyo arquitecto y cuyas manos fueron hechas por Cristo Jesús. ¿Están entendiendo esto, no? La palabra de Dios produce esta luz que nos lleva a ir por el camino correcto y no por el camino incorrecto. Pero si el pastor, el predicador o usted mismo está escondiendo esta luz debajo del almud o debajo de la cama, ¿sabe lo que es el almud? Muchas veces decimos amén y no entendemos nada. El almud era una canasta donde se hacían las transacciones. Bueno, si usted da la vuelta a la canasta y pone la luz ahí, no se ve nada. Antiguamente en Israel, las personas que tenían más dinero tenían estas lamparitas que eran de greda, aceite y la prendían. Pero este era un lujo aquellos que tenían una o dos. No todos tenían esto. Y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, quiere decir que es la única luz del mundo. Y todo lo demás es tiniebla. Pero esta luz a la vez también es la palabra de Dios, porque si usted va a Juan capítulo 1, empieza diciendo esto, ¿no? En el principio era el verbo, la palabra, logos. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, la revelación de Dios para nosotros es esta palabra que es encarnada y que se llama Cristo Jesús. ¿Está valorando la palabra de Dios ahora, no? Ya no es solamente un libro que contiene historias, un libro que a veces cuando nos toca leer la genealogía dicen, ¿cuándo se termina esto? No, tiene un sentido, hermanos, de transformación y regeneración para nuestras vidas. Se recuerda que hoy día se ha perdido mucho esto, ¿no? Cuando nosotros invitamos a alguien y decimos, vamos al culto. Hoy día decimos, vamos a la reunión. Pero la gente en general se reúne. Un club social se reúne. Un club de amigos se reúne. La iglesia viene al culto porque aquí se cultiva de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la palabra culto viene de cultivar? ¿Y cómo se está cultivando? Con la palabra de Dios, hermanos. Porque esta es la luz. Esta es la luz.
Incluso la semilla para crecer tiene que ver la luz. Entonces, la luz no la podemos esconder, debe estar al frente. Ahora, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y muchas veces me sonrío porque este es un versículo que la gente ocupa para decir, todo lo que hiciste un día va a salir a la luz. Y sin duda que en el tribunal de Cristo, o en el gran trono blanco, aquellos que no tengan a Cristo en su corazón, capítulo 20 de Apocalipsis, ¿no? Dice que serán abiertos los libros y el libro. Y todo aquel que no fue encontrado en el libro será lanzado al lago de fuego. Pero antes de esto, tendrán que ver los libros, cada una de las obras, y serán juzgados por todo lo que han hecho. Entonces, sin duda, en ese momento serán reveladas todas las cosas. Pero en el contexto que se está diciendo esto, es que la palabra de Dios va a salir a la luz. El hombre por mucho tiempo quiso esconder esta palabra. El pueblo de Israel quiso esconder esta palabra, tapándolo con entendimientos de hombre, con lo que pensaban los ancianos. Y ponga atención, los ancianos de Israel tienen una biblioteca mucho más grande que lo que es la palabra de Dios para decir lo que dice la palabra de Dios. Cuando solo necesitamos el Espíritu Santo que vaya guiando nuestra lectura y transformando nuestro corazón. En el tiempo de la edad oscura, el ocultismo, la Biblia fue escondida. La iglesia romanista hizo que quemaran todas las Biblias y las puso en un idioma que nadie entendía, solamente aquellos que tenían grandes estudios, que usted conoce como el latín. Pero Satanás se dio cuenta que cuando más hacía esto, la gente más buscaba de la palabra de Dios. Y le buscaban y estaban dispuestos a dar su vida por la palabra de Dios. Satanás dijo, no, démosle la Biblia, que le sobre. Versión, revisiones, versiones, que la tengan. Y están todas cerradas en sus casas. A lo más, Salmo 91, por si acaso aparece algo raro en la noche. Salmo 23, cuando ya estoy que me muero. A lo más. Pero la palabra de Dios, déjeme decirle que es la única guía para permanecer en los caminos de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Hermanos, gastamos mucho tiempo diciendo, Señor, te amo, tú sabes cuánto te amo, pero no hago nada de lo que tú dices. Porque no guardamos sus mandamientos. Porque sus mandamientos no son parte de nosotros. Porque no crucificamos en el yo en la cruz y dejamos que Cristo resplandezca en nuestras vidas. Esa es una batalla que vamos a llevar hasta el final. Ese yo resucita cada rato y dice, no, yo quiero esto, yo quiero esto. Y es por eso que en vez de venir al culto nos vamos a otro lado. Y es por eso que no estamos conectados con la iglesia para decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en la iglesia? Y después veo mi agenda o lo que tengo que hacer. Porque la iglesia es el lugar donde Dios me plantó para crecer. El libro de Hebreos dice que nosotros debemos de provocarnos al amor. Pero hasta el día de hoy pasamos por la iglesia, esa familia no. ¿Te fijaste cómo vino vestida esa hermana? De esa forma no nos provocamos al amor, hermanos. Y ese amor que sale ahí es un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que me va a costar algo a mí para demostrar el amor que tengo que mostrar por ti. Tal como lo hizo Cristo, tal como lo hizo el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos hablar toda la noche de ese solo versículo, ¿no? Porque era la única forma, el Verbo encarnado. Dios no podía mandar al mejor ángel, arcángel, querubín a morir por nosotros. Tenía que ser el Hijo de Dios tomando nuestro lugar. Entonces, cuando vemos que la palabra de Dios va a revelar más allá de lo que nosotros podamos entender, porque no es nuestra capacidad,
Porque no es lo inteligente que somos nosotros, sino que es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Usted se va a maravillar. Se le va a abrir un universo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ha experimentado de que usted ha leído un versículo y lo vuelve a leer y lee? Se le abre el universo y lo sigue leyendo y sigue aprendiendo y creciendo y no para nunca, porque es viva y eficaz. Estos versículos que muchas veces hemos aplicado, lo que cantamos, este mensaje cristocéntrico, de que no tenemos otro lugar donde ir, sino el refugio que es Cristo. Que la gente no entiende que es la única forma de ser salvo. Cuando Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, se está refiriendo a las 3 puertas que tiene el tabernáculo. ¿Lo sabía? La primera puerta para entrar a los atrios se llamaba el camino. La segunda para entrar al lugar santo, la verdad. Y para entrar al lugar santísimo, la vida. Cuando los discípulos escucharon esto, para estar en la presencia de Dios, donde Dios se revela, donde Dios le habla, tengo que usar esas 3 puertas. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Porque toda la Biblia habla de Él. Y cada una de las figuras que están puestas es porque hablan de Cristo Jesús. En el lugar santo había algo que alumbraba. ¿Quiénes conocen el nombre de esto, no? ¿Nos acordamos algo que alumbraba adentro? Estaba el pan de la proposición, tenían 12 panes, pero acá había algo que alumbraba. ¿Se recuerdan esto? El candelabro, ¿cierto? De oro, donde tenía 7 brazos, que después lo encontramos en Apocalipsis, ¿no? Refiriéndose a lo que es la iglesia. Pero esto es lo único que alumbraba dentro de una pieza, de algo cerrado, donde había una oscuridad tremenda. Pero si tú entrabas allí, encontrabas la luz y podías ver, reflejando la luz de Cristo. Hoy en día esas figuras han pasado, porque Cristo lo cumplió todo en la cruz del Calvario, y su palabra es la luz que alumbra nuestro caminar. ¿Cómo lo dice el salmista? Un versículo muy conocido. Lámpara es a mis pies, ilumina y alumbrera mi camino, ¿no? Eso tiene que ver con 2 cosas, ¿no? Lámpara es a mis pies, aquí, el paso a paso que doy, pero que también alumbra mi camino. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un camino desconocido. Sabemos que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Y cuando el enemigo piensa que la muerte es cuando se acaba todo, porque pensando que si crucificaba a Cristo Jesús, se acababa y se acababan los seguidores, es cuando más le siguieron. El Hijo de Dios, cuando muere, parte de la presencia de Dios y pertenece a la iglesia triunfante. Todo en Cristo es ganancia. Todo en Cristo es ganancia. Por eso es tan necesario, hermanos, que nosotros tomemos la Biblia, la abracemos y no solamente la paseamos. Los perritos son para pasearlos. La Biblia es para alimentarnos de ella. Dije que iba a ser breve, pero parece que no. Ya voy. Y no voy a hablar de la segunda parábola porque si no nos vamos a alargar mucho. Pero miren, no quiero dejar pasar esto. Porque no hay nada de oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que haya de salir a la luz. Lo vimos. Si alguno tiene oído para oír, y esto es muy importante porque parece algo redundante, ¿no? El que tiene oído, pero cuando la palabra vino, denunció el evangelio precioso, los que tenían oído, no escucharon. Y es por eso que aquí Cristo el que está diciendo que es el lenguaje de Dios que se está revelando. Cuando Cristo ya no está porque ascendió a los cielos y nos mandó el Espíritu Santo, ¿cómo nos dice en Apocalipsis? Cuando mensaje a esa iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta? Este Dios trino maravilloso que sigue obrando en nuestras vidas, demostrando su amor con el único objetivo de que usted y yo seamos salvos. Esta obra hermosa que hacen los gedeones de entregar la palabra de Dios, hermanos,
Mucha gente, pero mucha gente se ha convertido simplemente por leer la palabra de Dios. Y digo simplemente en un sentido figurado, pero no es simple. Esta es lo más importante en tu vida. Es la decisión más importante, más que una carrera universitaria, más que el mejor negocio. Cristo Jesús es lo mejor que puede pasar en tu vida. En esto de conocer la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios obra en cada uno de nuestros corazones, hubo un hombre que se cambió de Inglaterra a la Nueva Inglaterra. Muchos años atrás. Estaba cumpliendo 100 años. 100 años estaba cumpliendo. Y estaba muy bien de su cabeza, muy bien físicamente. Y se acordó de un versículo que escuchó cuando tenía 15 años. Y el temblor y el terror se hizo cargo de su vida. Se acordó de una predicación 85 años atrás y dijo: yo no puedo. Lo que Cristo hizo por mí es lo que se puede. Muchas veces nosotros queremos predicar la palabra de Dios y queremos ver ahora ya que la gente se convirtió. Pero ¿sabe qué? Si usted predica y se mantiene predicando, cuando lleguemos al reino de los cielos nos vamos a encontrar con sorpresas maravillosas. Y sin duda se acercará gente diciendo: tú alguna vez me hablaste, tú me entregaste un tratado, tú me entregaste un librito del Gedeón, tú alguna vez oraste por mí, yo hoy día estoy acá, porque la palabra de Dios no puede vacía. Otro joven que una compañera de trabajo le entregó un versículo de Romanos, dijo, el versículo número 6, se lo agradeció. Y no sabía dónde estaba, sabía que estaba en la carta a Romanos, pero no se acordaba. Y dijo, llegando a la casa lo voy a leer. Salió del trabajo, se compró una botella de whisky, pasó a otro lugar donde venden yerba mate, pero que no sino que se fuma. ¿Me entendió, no? Dice que se sentó, empezó a leer el libro de Romanos. Tomaba whisky, fumaba. Capítulo 2. En el capítulo 10 dijo que estaba ebrio, volado, pero convertido al Señor. Nunca más tomó alcohol, nunca más fumó marihuana. Porque la palabra de Dios obra de formas misteriosas, hermanos. Esta es la multiforme gracia de Cristo Jesús obrando en nuestras vidas. El Evangelio siempre es el mismo. No tenemos que adornarlo, no tenemos que cambiarlo, no tenemos que ponerle pompas. El Evangelio siempre es el mismo. Pero va a llegar según tu necesidad. Pero tienes que darte cuenta cuál es tu necesidad. El mismo Señor Jesús dijo: yo no vine a los sanos, sino que vine a los enfermos. El problema es que estamos todos enfermos. Solo basta que nos demos cuenta para poder pedir la medicina que es Cristo Jesús. La palabra de Dios sigue impactando y sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Y es mi oración que también impacte en la vida. Póngase de pie. Vamos a ver. Padre Celestial, damos gracias por tu amor infinito, por tu gracia infinita que cada día se hace manifiesto en nuestras vidas. Gracias por tu don inefable, Cristo Jesús, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos da de conocer gente hermosa, gente que ha sido redimida por la sangre de Cristo, que parte ese tiempo para poder reunirse con sus hermanos y para alabar el glorioso nombre de Cristo Jesús. Señor, pedimos que esta noche su palabra haga vida en nuestras vidas. Que su palabra, Señor, transforme y cultive nuestro querer. Señor, que su palabra sea llegando a cada uno de nosotros para alcanzar a muchos más. Que esta luz que ha puesto en nosotros también alcance a nuestros vecinos, a nuestra familia. Que muchas veces, Señor, tengamos que predicar el Evangelio con nuestra voz, pero también con nuestro testimonio. Entendiendo que su palabra dice que conocerán que son mis discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. También reconocemos, Señor, que conocemos la voz de nuestro buen pastor,
porque esas son sus ovejas. Y Señor, queremos conocer ese susurro apacible, esa voz tierna que nos habla a través de su palabra, pero que muchas veces también tiene que llamarnos la atención. Ayúdanos a amarte, Señor, ayúdanos a amar su palabra, ayúdanos, Señor, a seguir con este evangelio eterno hasta que usted venga. No queremos entretener a la gente, no queremos hacerle fiesta a la gente, queremos ser transformados por su palabra. Agradezco la oportunidad que me da de conocer a tus hermanos y la oportunidad que me da de entregar su palabra gloriosa. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, gloria al Señor. Amén, mis amados. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos han entendido la palabra? Creemos que la palabra es vida y transforma. Yo creo que muchos de los testimonios que vemos es a través de la palabra transformando, no a través de la cultura evangélica, sino a través de la palabra. Amén. Yo quiero que, si quieren, podemos de pie delante del Señor. Vamos a hacer una adoración. Vamos a adorar y vamos a hablar. Y yo creo que muchos de nosotros hemos venido con una necesidad de parte de Dios. Y hemos recibido la palabra, pero también queremos tomar un tiempo de adoración. Darle gracias a Dios y que el Espíritu Santo siga obrando y ministrando a través de la adoración en nuestras vidas. Amén. Yo te traigo puertas de amor. Estás mi seguridad. Aunque pase el tiempo, aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Pero que verdad, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras nos sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad.
control, nunca pierdes el control. Hay lo que vendrá, no pierdes el control, nunca pierdes el control. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias por esta noche maravillosa, gracias por cada hermano, amigo, gracias. Señor, dame mis ojos para mirar y ver, contemplarlo y ver a Cristo en cada uno de ustedes. Veo a Cristo en cada una de sus personas, veo la obra de Cristo en cada uno que está en este lugar. Por eso que en esta noche, Señor, estoy agradecido por esa misericordia que tú me has permitido ser mayor poco de mi lugar para poder llevar tu palabra y bendecir. Y gracias por cada uno que está en este lugar. Gracias por cada uno de sus vidas, Señor. Bendecimos a cada hermano, cada amigo que está en este lugar en esta noche, para que la gloria y la presencia del Espíritu Santo les acompañe, les fortalezca. Padre, bendecimos en el nombre de Jesús, para que salga de este lugar y te vayas por la guía de Dios a través de su palabra, que te vayas fortalecido en el poder de su gloria, para que en esta noche salgas con un pensamiento de esperanza, de fe, de verdad, de justicia, para que reciba la fuerza que Dios te da para seguir. Por eso en esta noche, Señor, Papá, queremos que esta tarde
su vida, su familia, su ministerio, todo aquello que has depositado en ellos, porque sin duda los has encontrado excelentes administradores de tu bendita gracia. Así que gracias por tenerlos con nosotros, entre nosotros, poder disfrutar la obra tuya. Señor, gracias por habernos ministrado a través de las alabanzas y también a través de tu bendita palabra. Gracias por haber alumbrado todo lugar oscuro a través de tu palabra. Los bendecimos, Señor, como iglesia, como esta parte del cuerpo Argentina, Venado Puerto. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Oramos por ellos que en este año que recién comienza, todo plan, toda estrategia, todo lo que está guardado en sus corazones y esperando el momento oportuno, declaramos que en este año que recién comienza, tú vas a sorprenderlos y a la quietud del reposo, la intimidad, hablarás en su corazón las cosas puntuales para hacer en la nación y en otras naciones, una amplitud mayor en la revelación. Oramos por ello, ser guardados, el regreso. Señor, gracias por este equipo, hermano Bandino, lo pasado, para bendecirnos. Gracias, soltamos palabras de autoridad y de gobierno como equipo que somos.